esta mañana de trabajo en estas jornadas que prometen muchísimo. Deciros que la Federación Ágora, que ahora ha cumplido sus 20 años, se ha celebrado con una participación masiva, está encantada y forma parte del Consejo, como bien ha dicho Pilar, desde el principio, desde el 8 de septiembre, que se constituye el Consejo Andaluz de Participación. El Consejo que aplaudimos porque entendemos que es un instrumento muy válido para la participación. Hemos participado en todas esas reuniones y además en Málaga nos repartimos, las 3 miembros de ese Consejo, nos repartimos el trabajo de la provincia y se han desarrollado actividades tanto en la Sarquía como en la comarca de Ronda, así como Málaga capital. Por lo tanto, deciros que estamos manos a la obra, que estamos trabajando, difundiendo ese balance del plan estratégico, como nos mandata el Consejo, difundiendo todo el desarrollo de la Ley de Igualdad en Andalucía y trabajando. Por lo tanto, nada más que saludaros, felicitaros por esta organización, a las organizantes de esta jornada y deciros que las mujeres vamos a seguir luchando y participando, que aunque la ofensiva patriarcal es brutal en estos momentos, estamos dispuestas a no perder ni un ápice de lo conquistado y seguir avanzando en ese sentido. Así que buenos días y saludos. Tiene la palabra doña Concha Alarcón González en representación de la plataforma Violencia Cero. Buenos días, consejera y todas las demás compañeras y algún que otro compañero. Yo soy Concha Alarcón, soy vocal en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres por la provincia de Málaga. Pertenezco a la plataforma a la plataforma contra los malos tratos a mujeres Violencia Cero de Málaga. Y desde esta plataforma queremos que contéis con todo nuestro apoyo en la erradicación de la violencia de género desde nuestra visión y desde nuestro trabajo de concienciación y sensibilización para erradicar esta lacra. Informaros que como representantes del Movimiento Asociativo de Mujeres de Málaga, nuestro trabajo como vocales se centrará principalmente en recoger vuestras propuestas, reivindicaciones e inquietudes para plantearlas ante el Consejo. Es lo que hemos estado haciendo en estos meses en los diferentes actos de discusión y divulgación de dicho Consejo en toda la provincia y lo que trabajaremos hoy en esta jornada, en la que trataremos de buscar instrumentos para el análisis y la acción que permitan fortalecer la participación e incrementar la incidencia política de las mujeres. Muchas gracias y buen día. A continuación tiene la palabra doña Anabel Santos Castro en representación de la Asociación de Mujeres Puntos Subversivos. Hola, buenos días a todas. Yo quería transmitir que algunas os lo fui diciendo, que estoy nerviosa, pero es el propio nerviosismo de la emoción de una jornada tan importante en la que todas, como acaban de decir las compañeras, analicemos, reflexionamos y demos un pasito adelante en toda la tarea que venimos realizando en el proceso. La Asociación de Mujeres Puntos Subversivos es una asociación de ámbito andaluz y os voy a decir cuáles son nuestras prioridades porque es el bagaje que nosotras llevamos a una estructura de desarrollo democrático y a una estructura para el desarrollo de la plena ciudadanía de las mujeres como es el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Entre nuestras líneas prioritarias como asociación feminista tenemos una en donde centramos el desarrollo personal feminista. Lo hacemos a través de un círculo de estudios en donde analizamos, debatimos, leemos, construimos y también pasamos el feminismo por nuestras cotidianidades. Lo hacemos desde hace 7 años, un sábado al mes, y desde ahí algunas vais compartiendo con nosotras también el debate que luego seguimos. La otra línea prioritaria es la articulación para la incidencia política y dentro de eso destacar en el proceso el encuentro de mujeres feministas de la provincia de Málaga, que ya vamos a realizar el 5º próximamente, que algunas de vosotras participamos elaborando reflexión, trabajamos ahí el feminismo dialógico. En el primer encuentro partimos de en qué momento nos reconocimos feministas y consensuamos qué era el feminismo para nosotras. Al tiempo que realizábamos ese trabajo como mujeres feministas, el objetivo
era llegar a cuáles eran nuestras prioridades y poder articular unos pactos de mínimos para llegar a una agenda sociopolítica que nos permitiese adelantarnos para realizar la incidencia política para la transformación de esa sociedad en justicia que mencionaba Pilar. Paralelamente a este, que es Encuentro de Mujeres Feministas, íbamos trabajando la articulación de asociaciones feministas. Después de un proceso de 5 años, constituimos todas las asociaciones que estábamos en ese proceso, la Federación Feminista Gloria Arenas. Seguimos con articulación e incidencia política, participando en las estructuras de los consejos de participación. Estamos a nivel provincial, en donde Puntos Subversivos desempeña la responsabilidad de la vicepresidencia, que la desempeña Pilar Iglesias, y a su vez estamos con una vocalía en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, en la cual Pilar también está en ese equipo y es mi suplente, que soy la titular en esa vocalía. Solo transmitiros que desde ahí nos elegisteis, nos votasteis, fue un proceso democrático. Aprovecho para agradeceros, estamos ahí porque nos votasteis, y aprovecho para compartir con todas vosotras que Puntos Subversivos fue la asociación más votada de toda Andalucía, por lo que tenemos mucha responsabilidad, consejera, a la hora de llevar nuestras voces, nuestra incidencia a la política pública y a permitir que Andalucía siga avanzando y que ese patriarcado y ese neoliberalismo no consiga aquí que demos ni un paso atrás. Las propuestas, las alternativas las trabajaremos en los talleres hoy por la tarde, pero nuestra disponibilidad no acaba en las propuestas hoy, sino que seguimos en comunicación, en contacto, trabajando en red, para que realmente podamos hacer lo que vosotras nos digáis. Es decir, llevar las inquietudes, las voces, las propuestas y las alternativas de las mujeres asociadas a Andalucía a la política pública de la Junta de Andalucía. Consejera, gracias por compartir un día tan importante para nosotras. Es un inicio muy importante que esté en Málaga en estas jornadas de empoderamiento e incidencia política tan significativo para nosotras. Así que gracias. Gracias, compañeras, que desde diferentes responsabilidades estáis trabajando por esto. Y gracias, Marcela Lagarde y Carmen Castro, que nos acompañan. Vosotras una jornada como hoy. Gracias a Pilar, a Concha, a Anabel, a Ángeles, porque bueno, ¿Ahora va bien? Sí. Está como yo, estrenándose el micro. Bueno, digo que gracias por invitarme a compartir hoy este día con nosotros. Me acompaña la directora del Instituto de la Mujer, Soledad, que seguirá siendo directora del Instituto de la Mujer en los próximos días. Hemos recorrido un importante camino hasta donde estamos hoy y yo creo que ella ha hecho una labor importante en estos años, tanto en el Instituto como en la Dirección General de Violencia de Género, donde también ha dejado un gran trabajo y un gran recuerdo. Y hoy para mí es muy especial compartir esta jornada con dos mujeres. Carmen, conozco menos Carmen Castro, pero sí con Marcela Lagarde, que le decía en la puerta, y cuando las dos éramos más jóvenes, dejémoslo ahí, la conocí en el Centro Taracea y era un ejemplo de la pelea y la lucha por el empoderamiento de las mujeres, y a las más jóvenes nos decía, no cedáis ni un espacio, porque espacio que cedáis, espacio que no recuperáis. Entonces yo creo que hoy estar aquí, Marcela, y hacerlo a tu lado para mí es un orgullo. Ella tiene una mirada descarnada de la realidad y de la lucha que ha mantenido, entre otras cosas, por pelear con esas mujeres víctimas de la violencia en México, pero también tiene una mirada fundamentada en el conocimiento de la realidad y de lo que las mujeres deben de hacer, como decía, en esa carrera importante por el empoderamiento. Y en el día de hoy
y lógicamente va a ser un aval en esta jornada. La política es la que nos permite transformar la realidad, por eso las mujeres tenemos que participar en política y este gobierno ha decidido que las políticas de igualdad estén en la Consejería de la Presidencia, para que tengan la capacidad transversalmente de influir en todo el gobierno. Es decir, hay decisiones políticas que en los momentos clave permiten que se produzcan avances. Y ahora queremos que en un momento difícil, donde la situación económica es muy complicada, podríamos decir de emergencia, pero muy complicada, donde la tentación de recortar en igualdad estamos viendo que es una realidad, que ya ha superado la tentación y se está convirtiendo en el día a día. Es fácil recortar en sanidad, es fácil recortar en educación para algunos, o en el gasto social, sin darnos cuenta que al recortar ahí estamos recortando la igualdad de oportunidades. Pues en un momento así, el Gobierno de Andalucía ha decidido que la igualdad se sitúe en el corazón de la Junta de Andalucía, en la Consejería de la Presidencia, y que tenga ese empoderamiento que le permita influir transversalmente en todas las políticas de la Junta de Andalucía. Y ese es el reto que tenemos por delante, y un reto que tenemos compartido, un reto que tenemos por un lado el Gobierno y por otro lado la alianza natural que han tenido durante décadas las políticas de igualdad en Andalucía, que es el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero también el movimiento asociativo y las mujeres. Soy 200.000 mujeres, o somos 200.000 mujeres las que trabajamos activamente en Andalucía, y le decía a Concha antes, para mí es muy importante el trabajo que pueda desarrollar de la mano de las asociaciones de mujeres, porque la historia de los avances en Andalucía en políticas de igualdad tiene un sello, desde la izquierda tiene un sello socialista, pero tiene un sello también de participación y de implicación de las asociaciones de mujeres. La historia nos dice que donde hay movilización existen avances sociales, pues también nos dice la historia que donde hay movilización feminista existen avances en igualdad de oportunidades. Y es importante el camino que hemos recorrido, es muy importante. Y en estos días que hemos tenido encuentros, el otro día con las compañeras en Córdoba, comentábamos, en esta década hemos aumentado la empleabilidad femenina en Andalucía, hemos aumentado el número de mujeres emprendedoras. Y yo decía, pero cuidado, cuidado, porque las estadísticas nos dicen que ahora que se prevé que el desempleo va a dejar de nuevo en el paro a en torno a 600.000 personas en el conjunto de este país, 400.000 pueden ser mujeres. Porque podemos romper, si no estamos alertas y si no estamos en permanente defensa de la igualdad de oportunidades, podemos romper esa conciliación familiar y laboral que ha permitido esos avances a lo largo de esta década. ¿Y por qué lo digo? Porque es real. Es real. Es decir, cuando se reduce en igualdad de oportunidades, se reduce en guardería, se reduce en dependencia, donde 8 de cada 10, o más, o casi 9 de cada 10 trabajadores de la dependencia son mujeres que han encontrado en un momento de su vida la oportunidad de incorporarse al mercado laboral a través de la atención a los mayores y a los que más lo necesitan. Cuando recortamos ahí, estamos recortando en igualdad de oportunidades y estamos dificultando el acceso de las mujeres al empleo. O también cuando está la tentación de no pensar en el interés del menor y plantear debates que son cortinas de humo, como la custodia compartida. O cuando estamos dificultando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, aunque el camino avanzado es importante, aunque estas décadas han supuesto muchos avances, estamos en un momento histórico tan difícil y tan imprevisible que si los gobiernos, de la mano de las asociaciones y de las manos de los hombres y de las mujeres, no defendemos con contundencia la igualdad de oportunidades, se pueden dar demasiados pasos atrás. Y lamentablemente, igual que la historia nos dice que donde están los avances, donde está la movilización, también nos dice la historia que cuando se producen momentos de crisis, momentos de ajuste y momentos de recorte, siempre tienen la tentación aquellos gobiernos de derecha en recortar, como decía al principio, en la igualdad de oportunidades y en recortar en aquello que nos hace más iguales. Y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres va a tener la confianza, la colaboración y la complicidad de la Consejería de Presidencia e Igualdad. Y en esa complicidad, lo primero que me habéis planteado
y así lo trasladé el otro día, fue que en un momento donde hay muchas familias que tienen a todos sus miembros en desempleo, donde hay un momento donde la gente lo está pasando mal, tengamos especial atención en los planes de empleo que se están poniendo sobre la mesa en esa atención a las mujeres. Y por eso en el plan de choque que el Gobierno andaluz va a poner en funcionamiento en el mes de junio, en ese plan de choque se va a incorporar el Instituto Andaluz de la Mujer, que en colaboración, lógicamente, con el Consejo de Participación, va a poder influir en esos planes de choque y en esas medidas que vamos a poner en marcha y que esperamos vayan aliviando una situación muy difícil. Y permitirme que finalice, porque hoy el día es un día de trabajo, un día de compartir conocimientos, un día de aprender permanentemente, Marcela y Carmen, pero permitirme que acabe con una frase que es la que nos va a regir a este gobierno estos 4 años, que es la frase del presidente Pepe Griñán en su discurso de investidura. No podemos permitirnos que esta crisis arruine el largo camino andado por las mujeres andaluzas, ni dificulte todavía más el camino que tienen por delante. Ahí nos vamos a dejar el esfuerzo y la piel, y espero que encontréis en esta consejera una aliada y una compañera del cambio. Muchas gracias. De género y máster en estrategia de mainstream o lo que sea de género. Suficiencia investigadora con EDEA sobre estado de bienestar, políticas públicas e igualdad de género. Doctorando sobre modelos de bienestar, igualdad de género y permisos por nacimiento en el contexto de crisis del modelo social europeo. Directora de Sin Género de Dudas, comunidad de conocimiento con enfoque de género, y su visión está dirigida a la ciudad del conocimiento y en esa línea desarrolla experiencias sobre formación en género. Es autora de numerosas propuestas de política de igualdad, de metodologías formativas presenciales y online. Si queréis sigo leyendo, ¿quieres que siga leyendo o la escuchamos a ella mejor? Yo creo que es mucho más interesante, ¿verdad? Pues entonces, le toca. Bueno, gracias. Muchas gracias, Lola. Bueno, buenos días, sí, todavía son buenos días, no hemos comido, ¿verdad? Sí, buenos días. Muchas gracias, Lola. Estoy un poquito emocionada y además estoy un poco... Es que me gritan. Si lo hacen, me gritan. ¿No? ¿No sentís que me gritan? Yo lo siento. ¿Sí? ¿Se oye bien así? Si lo pongo así, ¿se oye? Casi no siento eso. Vale. Estoy un poquito emocionada, os estaba diciendo, y al mismo tiempo estoy encantada de estar aquí, obviamente, ¿no? Porque a muchos de vosotros os conozco y porque además comparto lo que se dijo en la inauguración esta mañana, que estas son unas jornadas muy importantes y en este momento mucho más todavía. Y además me siento profundamente agradecida. Esas 3 cosas, así es como empiezo, ¿no? Y me siento profundamente agradecida porque me habéis dado la oportunidad de compartir esta mañana con amigas entrañables, compañeras de trayectorias feministas, inspiradoras y alumbradoras de proyectos vitales de vida, por aliadas feministas y por maestras, ¿no? Por maestras maravillosas de la vida. Gracias, Marcela, es un placer estar aquí, tenerte aquí al lado y sobre todo poder hablar antes que tú. No sabéis el subidón que da eso y el vértigo también. Gracias, Anabel, por ser la facilitadora de haberme invitado y darme esta oportunidad. Y gracias a todas las compañeras de las 2 plataformas de puntos subversivos y de Violencia Cero, pues bueno, por facilitar que todo esto ocurra. Y gracias a todas vosotras, que ahora sí tenemos la sala llena. ¿Sí, vale? Ahora que estamos a trabajar, tenemos la sala llena. Bueno, pues todo esto, que no es una cuestión protocolaria, pero sí una necesidad vital de empezar diciendo y reconociendo todas estas cosas, para deciros que, bueno, pues así empiezo, ¿no? Empiezo nerviosa, emocionada y, bueno, ya veremos, porque yo creo que aquí tenéis unas expectativas que yo no sé si voy a cubrir, sinceramente, pero vamos a ver lo que se puede aportar. Es verdad que estamos en unos momentos complicados y difíciles y además que están ocurriendo demasiadas cosas que pueden
interferir en la visión clara, ¿no? En tener esa clarividencia de el punto donde estamos y hacia dónde vamos y cuáles son las posibilidades. Así que antes de hablar de perspectivas, quizá dedicar un ratito para repensarnos, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y no os asustéis, que no os voy a contar todo el rollo de esto de Naciones Unidas, de tal, no, pero obviamente formamos parte de un proceso, ¿no? Estamos aquí porque es un momento clave, resultado de un proceso que desde el nivel internacional se va trasladando al desarrollo legislativo y a las agendas políticas de los países, de los ámbitos regionales y de todas las juntas de gobierno. Y que en este proceso de evolución de políticas de igualdad, pues sí, es cierto que Naciones Unidas ha tenido un papel importante y aunque nos parezca que queda muy lejos, no lo es, ¿no? Y ya veremos luego cómo además la articulación de instrumentos, de políticas y de agendas hace que cada vez estemos más cerca e interconectadas. Pero fundamentalmente para mí dos elementos claves es el cambio de enfoques en cómo hemos estado trabajando las políticas de igualdad y que nos puede permitir entender el punto en el que estamos y hacia dónde podemos tirar, ¿no? Pasar del enfoque de políticas asistencialistas al enfoque que deberíamos estar implementando actualmente de ciudadanía y de garantía del ejercicio de los derechos para avanzar hacia una igualdad de resultados y una justicia basada en la equidad redistributiva, es un cambio, es un salto muy grande, ¿no? Entonces, en todo este salto ha habido hitos importantes, ¿no? Y yo creo que de esos hitos se ha nutrido nuestra legislación, nuestro marco legislativo en España y muy específicamente la Ley de Igualdad aprobada en el 2007 en la Comunidad Andaluza, Economía del Lenguaje, ya sé que no se llama Ley de Igualdad, me habéis entendido, ¿verdad? Con todo ello, que se nutren fundamentalmente de las dos grandes estrategias que se definen en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres de Pekín, la de la transversalización de género o del mainstreaming y la del empoderamiento de las mujeres como estrategia para alcanzar esa mejora de condiciones de vida y esa posición social y ese avance en la posición social de la igualdad. Bien, pues la Ley de Igualdad se nutre de todo eso y a partir de ella se desarrolla un marco jurídico más completo que va complementando diferentes recursos y estrategias que nos permiten llegar hasta aquí. Yo creo que las leyes de igualdad, las agendas legislativas han permitido para establecer un marco legitimador de los argumentos éticos, políticos y económicos de por qué la igualdad de género no puede ser considerado ni como una concesión, ni como una frivolidad, ni como algo que ocurre solo en periodos de bonanza, sino que ha de ser el eje transformador que nos permita modificar la sociedad y la realidad en la que vivimos hacia otro criterio de equidad de género. Bien, en Andalucía, además del marco legislativo, habéis estado desarrollando instrumentos, o sea que digamos que como de la casa se ha ido montando, ¿no? Y el plan estratégico, para mí, yo os digo lo que representa para mí, y puede ser que para vosotras representen muchos más matices, porque además estáis aquí, representa un hito importante, no solo por ser un instrumento de desarrollo de la ley de igualdad, sino porque desde fuera tiene un significado de compromiso político negociado. Otra cosa es cómo conseguimos bajarlo al terreno, pero de compromiso político negociado a medio y largo plazo sobre cuáles van a ser las prioridades de actuación política. Y con ese marco institucional, independientemente del momento actual en el que estamos, necesitamos de mecanismos y de vías de intercomunicación para seguir exigiendo el cumplimiento de ellas, ¿no? Entendiendo que todo esto forma parte de un proceso y que incluso el propio plan estratégico tiene que ser un documento vivo que se adapte a cómo va cambiando la realidad, ¿no? Digamos que desde que se elaboró el diagnóstico que posibilitó el plan estratégico, la aprobación del plan estratégico hasta ahora, la sociedad ha cambiado. Y si bien hemos avanzado en reducción de brechas de género en determinados ámbitos, otras se han ido aumentando, ¿no? Otras se han ido aumentando. Entonces, en esta línea,
A mí me parece altamente significativo el que a partir de ese plan estratégico se hayan ido articulando otro tipo de desarrollo normativo, como las estructuras que van a posibilitar la consolidación de la estrategia de igualdad, como los procesos y las herramientas para la evaluación del impacto de género, o como la propia obligación de emisión de los informes de impacto de género de toda la normativa, ¿no? Que es probablemente uno de los ejemplos en los que la comunidad autónoma andaluza puede sentirse casi que como pionera, ¿no? Dentro del ámbito territorial español. Bien, eso justifica dónde estamos. O sea, estamos aquí, con los datos que tenemos de un año de ejecución del plan estratégico, bueno, llevamos 2 años de ejecución, pero los datos oficiales del plan de ejecución del plan estratégico nos hablan de un buen nivel de ejecución, a pesar de estar ya incorporadas o estar ya inmersas en una situación de contexto de crisis económica, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Pero digamos que el presente, que es como un poco nebuloso y que se siente un poco, o al menos es mi percepción, ¿no? Se percibe como un poco paralizado por la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, no sé si compartís esta visión o no. Desde el presente a veces nos pueden surgir dudas de, bueno, ¿y qué perspectivas, no? Porque hasta ahora hemos hecho este recorrido, pero surgen amenazas en este momento puntual y mitos o elementos que oscurecen, ¿no?, la posibilidad de continuar caminando. Y a mí me parece interesante identificarlos como tal, ¿no? Entonces, surgen amenazas y aunque haya partes de la población interesada en decirnos que en contexto de crisis económica no se puede seguir invirtiendo en políticas de igualdad, esa no es la fundamental amenaza en mi punto de vista. Eso es una mentira, ¿no? Es una falacia y es una manipulación y tergiversación de la verdad. Porque todas las estimaciones económicas que tenemos nos dicen que, no solo por razones de ética y de justicia social, que ya las he mencionado antes y las conocemos, sino además por cuestiones de eficiencia económica, el giro político y económico a nuestros modelos de desarrollo tiene que venir de la incorporación del eje de la igualdad de género como modelo transformador. Y solo de esa manera, solo a través de ese giro y solo a través de ese cambio, que es mucho más de un cambio de tipo de políticas, es un cambio de paradigma, de el revisar todos los pilares que sustentan nuestras sociedades, solo a partir de ese elemento transformacional podremos no recuperar, porque yo creo que el objetivo no puede ser recuperar la senda de crecimiento que teníamos antes, que ya sabíamos que esquilma recursos naturales, genera desigualdades estructurales, es completamente injusta con todas las inequidades y muy específicamente acumula una deuda de género por los cuidados y por el trabajo de las mujeres que nunca va a ser satisfecha ni recompensada. Entonces, no solo por eso. Entonces, por cuestiones de eficiencia económica, porque todos los estudios económicos nos dicen que los modelos de la sociedad evolucionaría hacia un modelo más sostenible con respecto a la vida humana, que es lo que necesitaríamos, estar invirtiendo. Podríamos decir que esa no es la amenaza. La amenaza no es el contexto de crisis económica. La amenaza es el giro de las políticas neoliberales que quieren adelgazar los estados de bienestar en los que se sustenta nuestro modelo social europeo a través del que hemos ido construyendo, ¿no?, las políticas de bienestar, que imperfectas y muy mejorables, ¿no?, como todo lo que hacemos los humanos y también las humanas, ¿no?, imperfectas y muy mejorables, pero que son los pilares para establecer una base de construcción de igualdad de oportunidades, de igualdad de resultados y de igualdad social, ¿no?, necesariamente. Entonces, para mí las amenazas reales a identificar serían ese giro de políticas neoliberales y el resurgir de una oleada neoconservadora que está pujando muy fuerte por provocar un retroceso en los derechos de las mujeres. Derechos que todavía no estaban completamente diseñados, ¿no?, ni equiparados, ¿no?, pero que además ahora están en riesgo o peligro. Desde mi punto de vista, esas son las dos grandes amenazas. Y lo que se utiliza como argumento, como falacia, es la coyuntura del desastre económico y financiero en el que estamos en este momento.
y la situación de emergencia financiera que afecta a la financiación de las políticas públicas y a las posibilidades de realización. Pero además de esas dos amenazas, de cara a plantearse perspectivas y cómo podemos vislumbrar, a mí me gustaría compartir con vosotras dos mitos o dos falsedades que yo creo que hay que desmontar, ¿no? Porque en la medida en que lo seguimos reproduciendo o lo seguimos legitimando, estamos contrarrestando cualquier posible avance hacia una igualdad efectiva. Uno de ellos tiene que ver con lo que os comentaba antes, la falsedad de que la igualdad es un coste, ¿no? Eso es una falsedad que no tiene una base real, porque el coste es mantener una sociedad de desigualdad, ¿no? El coste para el bienestar, el coste para el desarrollo humano, el coste para la eficiencia y el coste para la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad medioambiental. La igualdad es una inversión, ¿no? Por eso es una de las grandes falacias a desmontar. Y la otra, que yo creo que la tenemos más a nuestro alcance a la hora de argumentar y exigir garantías plenas de continuar con el avance emprendido, es el mito que construimos a base de repetir que la igualdad formal ya está conseguida, pero lo que nos falta es llevarla a la realidad. Es mentira. La igualdad formal no está conseguida en ninguna parte del mundo, ni en nuestro país tampoco. Y mientras sigamos reproduciendo esas coletillas, la percepción social de que ya no hay que seguir reivindicando un cambio en las agendas legislativas se instala más y le da más fuerza a la existencia de una división sexual del trabajo. En nuestro país tenemos diferentes ejemplos que nos dicen por qué la igualdad formal no está conseguida o dónde están esos hitos. Pero permitidme que os mencione solo dos, ¿no?, que identificaréis plenamente. Una es la sucesión monárquica, y ya, ahora me diréis, ¿no? Bueno, en fin, ¿eso a quién afecta? Afecta al simbólico y afecta al mensaje que se traslada a la sociedad, que es la preeminencia masculina, ¿no? Afecta al código de valores y a la jerarquía, ¿no?, simbólica que se establece y a la simetría de género. Y otro de los elementos que nos hablan de esa desigualdad formal es el cómo están configurados los derechos relacionados con el cuidado, que están configurados desde la percepción de que las mujeres somos las responsables del cuidado y por lo tanto somos las que tenemos que tener más derecho a participar en el cuidado, tanto por cuestiones de nacimiento como por otros elementos. Entonces, estos dos mecanismos de desigualdad en la configuración del derecho puede incluso que alguien pueda considerar, con las emergencias que tenemos ahora, eso es anecdótico, pero permitidme, no lo es, porque eso refuerza el mensaje de la división sexual del trabajo y del reparto desigual basado en la división sexual del trabajo. Entonces, yo no voy a desmontar esos mitos y que hay que hacerlo desde lo consciente, ¿no?, y desde la explicitación. Otra cosa es ver cómo resolvemos esos dos factores de desigualdad, pero hay que explicitarlos. Y explicitarlos quiere decir que no podemos dejarnos llevar por la inercia que nos aparece en todos los documentos cuando escribimos de la coletilla de una vez superada la igualdad formal, vamos a ver cómo aplicamos. No, porque entonces le estamos dando carta de validez y de legitimación a ese mecanismo de desigualdad. Bueno, esos son los mitos, estas son las falsedades y están puestas las amenazas. Creo que hay un efecto, una retroalimentación perniciosa en este momento, sobre todo con el resurgir de la oleada neoconservadora, que decía antes que pone en riesgo los derechos de las mujeres, absolutamente, pero además que está manipulando con un mensaje muy populista a la sociedad para ponerse en contra de algunos avances legislativos básicos para los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, en nuestro país lo estamos viviendo con el tema de la violencia de género, ¿no?, con cómo se manipula desde la perversión o la transversación de la situación real, ¿no?, pasando, intentando convertir la realidad de personas concretas, por ejemplo, un padre afectado por una no custodia concedida, ¿vale?, se intenta trasladar
hacia el imaginario social como una realidad extendida en donde ellos son los víctimas, ¿no? Los víctimas de una ideología de género que dicen, o de una ley que los convierte en víctimas. Y eso es una manipulación muy perversa, pero como afecta a las emocionalidades y a situaciones concretas y a evidencias puntuales, consigue que muchas otras personas, ¿no?, lo traguen y lo digieran sin apenas repensárselo ni cuestionarlo, ¿no? Y entonces, eso va haciendo que el planteamiento y el discurso neomachista en estos momentos en nuestro país sea una de las grandes amenazas que tenemos para el avance hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Bueno, y dicho esto, ¿qué perspectivas? Porque claro, resulta que estamos en emergencia financiera, ¿no? Ahora el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que una reducción de salarios, bueno, ya conocemos las condiciones del rescate, una reducción de salarios, más subida de IVA, más tal, bueno, de esas cosas ya las preveíamos, ¿no? Cada vez hay más personas que se quedan sin su fuente de ingresos y con lo cual entran dentro de un círculo perverso que las va a acabar desembocando o las va a acabar llevando a una parte importante de ellas a quedarse al margen del sistema de protección social, ¿vale? Los mecanismos que conocíamos de políticas de bienestar se están adelgazando de tal manera que ya no es que se externalicen, sino que cambian el objetivo y la intencionalidad y se crean corrientes corporativistas con servicios que se ofrecen desde las empresas privadas y que intentan aparentar que cubren las necesidades que antes se ofrecían desde lo público, ¿no?, con el argumento de la cuestión económica. Desgraciadamente, yo vengo ahora mismo de una comunidad autónoma, Valencia, que ha servido como referente para el siguiente proceso que se va a poner en marcha, que es el de la privatización completa del sistema sanitario. Afortunadamente, me habéis dado la oportunidad de participar hoy aquí, en esta comunidad autónoma, que se caracteriza por reforzar y defender la inversión en lo público como garantía de políticas de bienestar y de gestión de la cotidianidad para mejorar la situación de igualdad. Bueno, en este mapa nos estamos moviendo, ¿no? Y las mujeres somos afectadas en mayor medida pues, por todos los procesos sobre orientación de género que ya conocéis y que ya nos voy a contar. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué podemos hacer? ¿Hay perspectivas para continuar avanzando en las políticas de igualdad? No, yo estoy convencida de sí, por supuesto, porque lo primero, es verdad que necesitamos resolver algo previamente, ¿no? Y es conseguir quitar todas las ramas que no nos dejan ver el bosque y desfinanciarizar la economía y la vida, que es en donde estamos ahora. Estamos metidas en un mogollón de problemas financieros que nos impiden ver qué es lo importante y a qué deberían estar orientándose las políticas públicas, hacia la sostenibilidad de la vida en todos los sentidos, en el corazón de las agendas políticas, legislativas y económicas, obviamente. Y para ello, ¿desde dónde? ¿Qué es lo que seguimos haciendo? ¿Qué les vamos a pedir a las instancias y a las instituciones públicas que continúen realizando? Bueno, yo primero diría, la primera petición a realizar desde la sociedad civil y más desde las redes de feministas empoderadas, que saldrán de aquí y de muchas otras escuelas y jornadas que estáis realizando. Lo primero, seguir con la hoja de ruta, ¿no?, revisando y actualizando y adaptando, pero cumplir los mandatos legislativos, los marcos jurídicos que tenemos aprobados, los compromisos negociados políticos de las prioridades para seguir avanzando en igualdad, con los cambios, ajustes y modificación o flexibilización de hojas de rutas que sean necesarios. Pero hay hojas de rutas, hay marcos legislativos, hay políticas aprobadas y yo creo que lo primero que hay que hacer es exigir que haya un cumplimiento o una propuesta alternativa de nuevos procesos para desarrollarlo. Lo siguiente yo creo que es reforzar las líneas de trabajo, algunas de las líneas de trabajo que hemos estado desarrollando y que sabemos que son el camino. Y yo destacaría, por intentar resumir o sintetizar, en tres enfoques, ¿no? Primero, el enfoque de trabajo con mujeres, que sabemos que sigue siendo necesario, y además, desde la perspectiva de la adquisición y el desarrollo de capacidades, educación, salud, en fin, desde la perspectiva de acceso a oportunidades, a igualdad de oportunidades, empleo, recursos, prestaciones, participación política
y desde la perspectiva de seguridad, de condiciones de vida, de dignidad y de respeto de los derechos humanos, ¿no? O sea, esa es una línea de trabajo, la del trabajo, el enfoque de trabajo con mujeres, que yo creo que hay que seguir, en la que hay que seguir insistiendo y que tenemos que seguir exigiendo que por ahí se establezca cuál es la hoja de ruta y cuál es el mapa de recursos. La siguiente es no permitir que nos desvirtúen el planteamiento de que las políticas públicas son el instrumento de incidencia desde las instituciones públicas hacia el comportamiento, hacia los comportamientos individuales y el cambio de la realidad, y que por lo tanto el siguiente enfoque debería ser una orientación hacia la igualdad efectiva de todas las políticas públicas. Algo que el desarrollo normativo andaluz, aquí en la comunidad andaluza, en el marco teórico tenéis armado, ¿no? Ahora habrá que articular cómo eso se establece en el seguimiento. Sobre todo que la orientación se hace a esa igualdad efectiva, ese cumplimiento en cómo impactan las condiciones de vida y en las posiciones sociales con respecto a la igualdad. No solo lo que hacemos en nombre de, sino cómo impacta y cómo modifica las realidades y las transformaciones sociales. Y el tercer enfoque, que yo creo que en este momento es fundamental, porque creo que es fundamental porque, bueno, siempre ha sido fundamental el promover y trabajar el empoderamiento y la articulación de redes ciudadanas, de redes de ciudadanía responsables, corresponsables con la igualdad, y en este momento con el cambio de paradigma, con ese planteamiento ecológico y de sostenibilidad de la vida humana, de los derechos humanos y de la igualdad de género. Pero en este momento más todavía, porque yo creo que a medida que se van celebrando cumbres en la Unión Europea, asistimos de manera impertérrita casi a el bloqueo y la parálisis que nuestro marco político, salvando las honrosas excepciones que tengamos hoy presente, que en general nuestro marco político tiene en este momento, ¿no? Que están paralizados y absorbidos por la urgencia que viene de los mercados financieros, pero que no está tomando el rumbo, ¿no?, de cuáles son las políticas para incidir en la economía real. Y entonces creo que en este momento la articulación de redes de ciudadanía ecológica y corresponsable con la igualdad de género es una de las estrategias para exigir no solo un sistema de rendición de cuentas, sino transparencia en el giro político que es necesario acometer para que esa igualdad efectiva para que sigamos avanzando en esa igualdad efectiva. Y para todo ello, yo creo que como retos debemos seguir avanzando y consolidando algunas de las estrategias ya iniciadas, ¿no?, como la estrategia de la responsabilidad social, que tiene mucho más que ver, que no es solamente la responsabilidad social corporativa de las empresas, sino que es la responsabilidad social de las personas, entidades e instituciones con los entornos y con el modelo de sociedad hacia el que nos encamina, es decir, la solidaridad intergeneracional en el sentido de qué presente estamos diseñando y qué futuro vamos a construir para nuestras hijas y para nuestros hijos, y para nuestras nietas y para nuestros hijos. Que vengan, porque algunos ya ni los veremos. Esa responsabilidad social con respecto a cómo nos acercamos al objetivo de la igualdad y cómo modificamos esas bases desde el cambio de valores hacia la solidaridad, la reciprocidad y la igualdad de género, ¿no?, para que esa sostenibilidad de la vida esté realmente en el centro de esas agendas políticas. Y reforzar y consolidar, mejorando, por supuesto, estrategias ya desarrolladas, tal y como plantea el plan estratégico, además, como alguno de los principales retos a conseguir, como la estrategia de la corresponsabilidad, pero resolviendo esos sesgos que antes comentaba, es decir, sesgos en el sentido de los mitos que hay que desmontar y las cuestiones a resolver para que esa corresponsabilidad se haga de una manera mucho más efectiva. Y en ese sentido, yo creo que en ese sentido apuntan la mayor parte de los retos considerados en el plan estratégico, que se definen en el plan estratégico para avanzar a corto plazo, ¿no?, que tienen que ver con seguir avanzando en esa consolidación de estructuras para la igualdad, un marco muy amplio que habéis desarrollado, de seguir trabajando para eliminar los prejuicios culturales y estereotipos sexistas, que obviamente sin ese cambio de valores y de
propuestas prácticas, ¿no?, de cómo desarrollar las políticas públicas no sería posible, y de seguir avanzando en la reducción de brechas de género en el empleo, en las condiciones laborales, en tal. Bien, si realmente no profundizamos y no mejoramos desde una perspectiva de igualdad efectiva en la estrategia de corresponsabilidad, gran parte de estos retos no los vamos a conseguir, porque uno revierte el otro. Es decir, si seguimos trasladando el mensaje de discriminación estadística, ¿vale?, que el mercado de trabajo o que el empleo genera sobre las mujeres, que somos vistas todas como menos disponibles para nuestro desarrollo profesional y para nuestra jornada remunerada, difícilmente vamos a poder reducir la brecha salarial y difícilmente vamos a poder reducir la brecha en el empleo. Así pues, estrategia de corresponsabilidad como una de las garantías, y por último, la estrategia del empoderamiento de las mujeres, del empoderamiento femenino, que iniciábamos con ella, y yo creo que es una de las estrategias más productivas y que puede generar un mayor efecto multiplicador a la hora de posibilitar no solo romper las brechas de participación política y de participación en todos los ámbitos y alcanzar cuotas de paridad, sino construir y articular otro tipo de sociedad, otro tipo de participación social desde las mujeres, y incorporando nuestros intereses, la diversidad de nuestros intereses y nuestras realidades. Y esto es el motivo que nos reúne aquí, ¿no?, unas jornadas de empoderamiento feminista, no solo femenino, sino además feminista, para provocar esa transformación social. Pues vamos a ello. Muchas gracias.